Eh, bueno, voy a corregir algunos errores. El primer error es que el conocimiento, hay varios tipos de conocimiento. Y el conocimiento, por ejemplo, existe el conocimiento demostrado. El conocimiento demostrado está en el ámbito principalmente de los protocolos de la comunidad científica, que tiene que ver con experimentos, con cosas, que es un conocimiento que uno sabe, no solamente sabe que lo que se ha demostrado funciona, sino que se sabe por qué funciona y cómo, y cuál es el fenómeno que hay detrás. Esos son los conocimientos demostrados, el fenómeno que hay detrás. El otro fenómeno demostrado también en la parte, el ámbito espiritual, lo demuestra el tiempo. El tiempo demuestra todas las cosas. Con el tiempo las cosas se van demostrando a través de muchos años. Es la demostración más cara de todas las demostraciones, porque cuesta tiempo. El tiempo es lo más valioso. Las otras demostraciones, el otro conocimiento, que es el no demostrado, es el conocimiento que tiene la gente de las cosas que funcionan, sin saber por qué funcionan así. Simplemente cree porque toda la vida le han funcionado y porque no se podría vivir en este planeta sin el conocimiento de las cosas, de todas esas. Mire, que yo diría que es el 80% del conocimiento, es el conocimiento no demostrado, el conocimiento funcional, le llamo yo, el conocimiento funcional, que algo funciona y es un asunto de sentido común. Entonces, pero yo creo que tenemos un problema muy grave, porque todo se ha estado ideologizando tanto que hasta la ciencia se está ideologizando. Y me parece que eso es enfermizo y es grave. De hecho, nosotros somos víctimas en muchos aspectos de la política debido a la ideologización que tiene que ver con el famoso sistema de libre mercado y el comunismo, que ya estamos hasta la tusa con esa cuestión. O sea, ojalá sea rápido, pero el Señor me reveló de que la ciencia en el futuro va a empezar a llenar todos los espacios que va dejando la política, y va a empezar a llenar los espacios, va a empezar a desplazar todos los mitos y las suposiciones que tiene, y las especulaciones que tienen los partidos políticos, que están basados en puras opiniones, especulaciones y cosas, mezcla de cosas por acá y por allá. De hecho, mezclan parte del cristianismo, y esas partes del cristianismo no funcionan con otras partes que tienen que ver con la política. Son mamarrachos medio raros. Entonces, ese problema, y eso crea esas guerrillas crean soberbia también, soberbia. De hecho, el conflicto que ha habido durante mucho tiempo es artificial, no tiene ningún fundamento, porque la ciencia misma, como fenómeno, nunca ha estado reñida ni siquiera con la Biblia, con la cual yo creo que la Biblia tiene muchos errores, porque la Biblia no es totalmente la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Lo que es certero es la palabra de Dios para mí, no todo lo que está escrito en la Biblia. Pero sin embargo, la Biblia ni siquiera contradice la evolución. Al contrario, en el capítulo 1 dice que Dios creó al hombre, y en el capítulo 2 de Génesis dice que Dios formó al hombre. Formación, transformación y evolución es lo mismo. Tienen una sinonimia de origen, es lo mismo. La evolución es la transformación a través de los embates del medio, que van obligando a los organismos biológicos a irse adaptando al medio. Pero eso es una formación. La vida va formando la forma de vida que determinaron las leyes universales. Ahora,
Sí, Luis reculó en varias cosas. Y una de las cosas es que hay una diferencia entre el conocimiento y lo demostrado. Lo demostrado es la nada misma, pero el conocimiento no lo podemos desplazar porque no podríamos funcionar. Y aparte del conocimiento y lo demostrado, existe lo que se sospecha, lo que se cree o lo que se duda. Y eso llena, eh, si el conocimiento funcional y el demostrado en un 100% está compuesto por un 80 y un 20, todo ese conocimiento yo creo que es el 50% del 100% total del conocimiento, porque existe el conocimiento que tiene que ver con lo que uno cree, que también funciona y también es conocimiento. Yo le llamo el conocimiento de los depredadores. Los depredadores tienen estadísticas inconscientes. Por eso cuando dan un paso para cazar a la presa, van calculando y percibiendo cuánto es el peligro, si vale la pena arriesgarse o no, porque a veces tienen muy poco energía, porque están al borde de la inanición muchas veces y tienen la última oportunidad para cazar una presa. Entonces ellos van calculando con ese instinto que se les desarrolla más todavía. Entonces, de eso quiero hablar, que toca todas las aristas de la vida. El tema que tiene que ver entre la ciencia, las instituciones religiosas o las religiones. Y yo creo que existe una inteligencia universal, por supuesto, que yo creo que eso de la inteligencia universal es conocimiento. Lo de Dios es una mezcla de experiencia sobre la inteligencia universal, y esa experiencia es fundamentada con varias especulaciones y cosas que se transforman en doctrina, que se empiezan a malear en el tiempo. Por eso que las instituciones religiosas también están ideologizadas. Pero yo creo que el periodo que se viene, no sé cuándo, se durará unos 100 años, más o menos, van a ser un periodo donde se van a ir extinguiendo y desmoronando las ideologías, porque la ciencia va a aumentar. Ahora, lo primero que es conocimiento, es de público conocimiento, que el universo tiene inteligencia. Y eso yo no lo voy a demostrar con los protocolos, porque el conocimiento funcional se demuestra simplemente con el sentido común y con la lógica. El concepto de inteligencia nace porque el hombre en algún momento se dio cuenta que él era inteligente más que los otros animales, y el origen del concepto de inteligencia nace desde el hombre mismo, desde el cerebro del hombre. Pero da la casualidad de que las leyes determinaron de manera inteligente todas las características del cerebro humano. Por tanto, eso demuestra de que el universo es inteligente, y tiene inteligencia. ¿Por qué? Porque el ser humano también vive en el universo y tiene inteligencia. Y acuñó el término inteligencia. Así que, por lo tanto, es lógico que el universo tiene inteligencia. Y Jesús tiene algo que es una ley universal: cada árbol da su fruto. Un manzano nunca va a dar peras, ¿ah? Y el ciruelo no va a dar uvas, aunque las uvas no son... No. Entonces, los ciruelos no van a dar uvas. Entonces, cada árbol da su fruto. Lo que no es inteligente no produce inteligencia. Si ustedes y eso es una de las cosas que está demostrada con el tiempo. Nunca las cosas que son desinteligentes o que son erróneas o que tienen tan mal hechas van a producir algo beneficioso. Nunca. Es muy difícil.
Entonces, por tanto, por sentido común y lógica, el universo sí tiene inteligencia. Es más, no solamente por eso, hay una chorrera de demostraciones. En primer lugar, Albert Einstein, Edwin Hubble, no sé muy bien cómo se pronuncia, es decir, Josh Lemaitre, Stephen Hawking, y sale un Josh sin ese final, no sé si se pronunciará igual, pero Josh Gamow, eh, que, que siguieron eh, una teoría sobre la constante de Hubble, que es el nombre de uno de ellos, y junto con Stephen Hawking determinaron, o sea, no determinaron, demostraron que el universo está determinado por leyes. En primer lugar, si el universo está determinado por leyes, no hay ni un espacio para la casuística. Así que esto no es casual. La determinación está muy lejos de ser casual. ¿Y por qué está lejos de ser casual? ¿Y por qué no dan espacio para la casuística? Yo lo voy a demostrar de la siguiente forma. La siguiente forma, por acá está, tengo. El universo está determinado por leyes. ¿Tienen inteligencia las leyes? O sea, las determinaciones de las leyes. ¿Qué determinan las leyes del universo? Ya. Uno, el universo determinó que hubiera vida en los planetas. No sé en cuántos planetas y no sé en cuántos planetas vida inteligente, pero al menos está demostrado que las leyes universales determinaron que hubiese vida. ¿Por qué digo que determinaron? Porque ahí hay otra evidencia tremendamente grande. La vida, según los mismos científicos, nace de los elementos del universo. De los elementos del universo, de los minerales, los aminoácidos, la luz solar, el agua, produjo una forma de vida muy precaria que fue evolucionando. Y que fue creando, no sé cómo se produjo esa maravilla, lo ignoro, de la parte genética, pero se fue creando distintas especies de acuerdo al clima, de acuerdo a su evolución. Pero lo que sí, si las leyes, eso está determinado por las leyes o por la conducta de los elementos. Yo creo que los elementos son los grafemas de un programa. Creo que está todo programado desde el Big Bang hacia adelante, que no hay intervención de la inteligencia universal posterior a eso, a no ser en los seres vivos que tienen relación con él. Pero fuera de eso no hay una intervención, la intervención que hay es mínima y es a través de las personas que se relacionan con esa inteligencia universal, que es desconocida. Porque yo conozco muchas facetas de Dios, pero nunca puedo decir que lo voy a conocer. La naturaleza de Dios es muy especulativa, está llena de especulaciones. Cada doctrina se manda a sus propios carriles. Así que yo me quedo con que no sé su naturaleza, no la conozco, solamente sé sus virtudes. Entonces, las leyes determinaron que el universo tenía que tener, o sea, el planeta con formas de vida. Y en la Tierra, por ejemplo, empezaron a aparecer las formas de vida. ¿Esa es una decisión inteligente o no es una decisión inteligente? Vamos a ver si tiene propósito, porque lo que pasa es que todas las leyes están conectadas y después vamos a empezar a ver con unas cosas muy simples cómo cada ámbito que está muy lejos del otro
respeta el ámbito del otro para que y se transforma en una ley totalmente virtuosa para que ninguna ley fracase. Está todo coordinado y conectado de una manera maravillosa. Las leyes determinaron que esta forma de vida fuesen autónomas y tuvieran instinto de sobrevivencia para poder competir y luchar entre ellas por mantenerse vivos. Que se nutrieran de vegetales y o de otras especies. Esas dos determinaciones son tremendamente inteligentes. Que estuvieran dotados de un cerebro, un sistema complejo, sofisticado, meticuloso, conectado por neuronas, un sistema inteligente. 5. Que tuvieran la capacidad de multiplicarse, de multiplicar su especie, o sea, de reproducirse antes de morir, a través de un sistema de reproducción incentivado por una placentera atracción producida por hormonas. Eso es lo más inteligente y sofisticado que puede haber. Y estas cosas, estas formas de vida, con toda esa sofisticación, no nacieron porque lo decidieron los aminoácidos, ni porque lo decidió el hombre, ni la tierra, ni los minerales, ni el sol, ni nada, ni la casuística. Fueron determinaciones inteligentes de la conducta de los elementos. Por tanto, los elementos están programados. Son grafemas que tienen algo en medio, en la parte más micro de cada átomo, de cada elemento, y además de la energía y de todas esas cosas que definieron la conducta y la reacción que tienen que tener frente a cada fenómeno y cada cosa. Entonces está todo determinado y programado, y el programa está escrito con los mismos elementos. Los elementos son los grafemas del programa. Lo otro inteligente, la determinación inteligente que tuviera tiene con características programadas por un genoma que define su especie. Eso también es tremendamente inteligente y sofisticado. Eso es toda una ciencia completa que ha tenido el hombre sobre la genética. Los genetistas. 7. Todas las especies están coordinadas por un sofisticado programa que mantiene el equilibrio de las poblaciones integradas a las formas de vida vegetales en un equilibrio perfecto y automático. Y no solo eso, todo se recicla. Es como una maquinaria que funciona perfectamente. Viene un animal, nace, vive, disfruta su vida, hasta que al final le llega la muerte, ya sea porque lo toma un depredador, o simplemente porque llega viejo. Y una vez que se muere, se transforma todo, se empieza a gusanar eso. Y ese gusano enriquece la tierra, el suelo, para que puedan crecer más vegetales que alimenten a las nuevas especies que son de la misma forma de que falleció y de todas las otras especies. O sea, está todo conectado de una manera tremendamente inteligente. Esa es una de las determinaciones más inteligentes, es la ecología, que aparte está relacionada, conectada con todo el sistema climático que tiene que ver con el ciclo del agua, desde que el agua se evapora, llueve, corre por los ríos, llega al mar, todo está conectado. Todo se recicla, todo va cambiando, y siempre la vida va cambiando su entorno, su geografía, y se producen siempre cosas distintas, y por eso que creo que es tremendamente inteligente. Todo esto es automático, no necesita la presencia
la presencia de omnipresente de un Dios ni nada de eso. Hay una inteligencia universal que seguramente se relaciona, pero que si está todo programado es porque se quiere intervenir lo menos posible en los planetas. 8. Coordinadas además con los distintos climas que armonizan y se conectan con los genomas y con los ciclos coordinados con el día y la noche y la rotación de los planetas y su traslación en órbitas circulares alrededor de la estrella llamada Sol. Es otra determinación tremendamente inteligente. Todas las leyes expresan un cuidado especial y todas que apuntan al bien común y el beneficio de todas las formas de vida sin dejar ningún espacio a la casuística. Todas las leyes tienen un solo objetivo: multiplicar al máximo a través de los años el bienestar y la felicidad de los miles y miles de seres vivos. El hombre en tanto recibió mucho poder determinado por leyes y ocupó todo ese poder para ir degradando la calidad de vida de todos los seres. Bueno, ese es otro tema, pero acá tenemos que existe un propósito que está basado en el amor, que es la felicidad de los seres vivos. Que los seres vivos tengan la mayor cantidad de felicidad, la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora, todo esto es demasiado complejo y meticuloso. Esperar algo con una precisión no hay nada más preciso y más meticuloso que el programa universal. Tiene desde lo más micro hasta lo más grande, lo más. Ahora, entonces tenemos que la comunidad científica no ha querido demostrar que el universo tiene inteligencia. ¿Por qué? Porque creo que se está ideologizando. Y además se está farandulizando mucho. Ahora, todos los hechos demuestran que la inteligencia de la determinación de las leyes es infinitamente superior a toda la inteligencia de la comunidad científica junta. Por eso que a mí me hace ruido el hecho que no se haya reconocido la inteligencia que hay detrás. ¿Por qué no se quiso reconocer? Por ideología, parece. Y tenía que ser así. Estamos claros que la inteligencia de la comunidad científica también fue determinada por las mismas leyes que descubrieron sus limitadas por supuesto a sus pequeñitos pero maravillosos cerebros. Forma divina de animal, vegetal, gusanos. O sea que si alguien no se los dice, ellos no lo demuestran esto. Porque los que tienen que demostrar, los que tienen fondos, los que reciben dinero para demostrar las cosas y tienen que usar recursos para eso son los científicos. Nosotros descubrimos las cosas a veces por accidente, por experiencia, por muchas cosas. También podríamos utilizar métodos científicos si nos metemos en eso, pero no corresponde eso. Eso yo considero que es lo que le corresponde a los científicos. Esa es la función de los científicos. Entonces también hay un conflicto totalmente artificial, como lo dijo, entre la soberbia de las instituciones religiosas, que han sido un verdadero desastre, porque también se ideologizaron. La política era una ciencia, las ciencias políticas, y terminaron en lo que son ahora, que están ocupando el lugar que ocupaban las instituciones religiosas, a la cual Jesús también las detestaba bastante, porque ellos persiguieron a todos los profetas que él mandó según la misma palabra de Jesucristo. Entonces, y de hecho,
la palabra de los profetas, principalmente la de Jesús, están totalmente conectadas y en armonía con las leyes del universo. Eh, y con los otros profetas, con todos los profetas. Gandhi, por ejemplo, es un iluminado. Tiene otra, pertenece a otra institución religiosa, pero conoce la Biblia y conoce otra religión y además sabe leyes, es abogado, sabía leyes, porque falleció. Pero, pero Jesús hubiese hecho lo mismo que hizo Gandhi. Y Gandhi hubiese hecho lo mismo si hubiera estado en el lugar de Jesús, porque apuntaban a lo mismo, su esencia era igual. Era igual. Entonces, eso no se da, sin embargo, en las instituciones religiosas que están llenas de doctrina. Y ellos defienden doctrinas basadas en especulaciones. Entonces estamos en un mundo donde tenemos todo tergiversado. Y por eso estamos en esta situación. Ahora, ¿por qué yo estoy criticando por ahora la ciencia con respecto a que para mí es grave que no se haya querido terminar? Porque lo que estaba haciendo Stephen Hawking es tratar de terminar con la teoría del todo, pero falleció antes. Y yo no sé por qué no se siguió ese trabajo, porque es importantísimo que la gente sepa que el universo tiene inteligencia, porque así las leyes internacionales pueden estar sujetas a las leyes universales y van a funcionar mejor, mucho mejor, porque estamos hablando con una inteligencia omnisciente, superior, muy superior, una inteligencia infinitamente superior a la nuestra. Entonces andaría todo mucho mejor. Pero como no hay conciencia de esa inteligencia, por eso tenemos el calentamiento global del planeta, porque pensamos que nosotros podemos tomar cualquier forma de vida y podemos decidir y después solucionar los problemas. No, no, tenemos que ir más allá de eso. Entonces la soberbia, la especulación y todo eso nos han llevado a esto. Ahora, lo que pasa es que por eso yo trataba de explicarle a Luis en la saga anterior lo, lo que es observar. Los científicos, a través de la observación, empiezan a avanzar en todo lo que demuestran. Pero la observación depende de qué capacidad visual tenga el observador. Si el observador no ve mucho, no va a llegar a ninguna conclusión. Entonces no han visto muchos detalles. Tienen los antecedentes en la mano, pero no los ven, no los han visto. Están los antecedentes ahí, pero no los ven. Están frente a ellos, pero no los ven. Por eso Jesús habló de ciegos, habló de ceguera. Porque hay veces que las cosas no se reconocen porque no se ven. Entonces se depende solamente de lo demostrado. Y lo demostrado es la nada misma. Yo diría que un porcentaje muy mínimo. Imagínense. Ahora, si fuera de lo demostrado y del conocimiento demostrado por la ciencia, demostrado por la iluminación de los profetas, y lo que está demostrado, o sea, lo que no está demostrado, pero son conocimientos funcionales, a eso se le suma la otra gran, el acto de lo que es inmaterial y que tiene que ver con el creer o no creer. El acto de creer o no creer, la sospecha, creer y dudar, son indispensables para el funcionamiento de toda la humanidad. La humanidad sin eso quedaría paralizada completamente. Nosotros necesitamos creer. Si yo tengo un almacén y una señora me dice, me vende una Coca-Cola y 2 dulces, y yo a la señora le digo, ¿sabe qué, señora? Tiene que darme la plata primero, porque yo no puedo creer en usted.
esa señora no va a volver a comprar a mi negocio. En la bolsa, todo se especula a través de lo que se cree, todo es especulación, lo que se cree y lo que se duda. Así funciona la bolsa y el comercio. Eso es indispensable. Si no, no podríamos funcionar en ningún ámbito. De hecho, en nuestro país, Chile, el problema que tiene es de credibilidad. La gente ya no cree en ninguna institución de nuestro país casi. Porque están todas las instituciones podridas, corruptas, están metidas en puras cosas truchas. Entonces es importante y es tremendamente indispensable poder creer. Es indispensable. Si no hay credibilidad, no hay nada. Si se pierde la credibilidad, se pierde todo lo virtuoso. Entonces, ¿es indispensable? Claro. Se necesita todo eso para la virtud. Y todo eso se está derrumbando porque ahora, en lo último bastión que quedaba más o menos creíble, que era la ciencia, la gente ni siquiera cree en la ciencia. Hay millones de personas que no se han vacunado porque no creen en la ciencia, porque tampoco se está siendo muy sincero, porque la ciencia se ha farandulizado. Bueno, por ejemplo, Stephen Hawking demostró que el universo estaba determinado por leyes y a la vez dice que no se habría que hasta donde llegaron no se habría necesitado de un Dios creador. Eso es farandulizar la ciencia. Es farandulizar la ciencia, no se puede farandulizar a ese nivel. O sea, ellos no están llamados a... Y el mismo Luis lo reconoció, ¿eh? No están llamados a demostrar lo que no se sabe si existe o no existe. Ellos no están llamados a eso. Ellos están llamados a decir lo que demostraron. Y entre lo que demostraron es que el universo está determinado inteligentemente por leyes. Y eso no lo dijeron. Y ese detalle permite que el planeta esté en las condiciones que está. Así que ellos no fueron claros. Por razones ideológicas, señores. Se metieron en algo que ellos no conocen, un terreno que es farandulesco, que tiene farándula, que no tiene nada que ver con la seriedad que tiene que tener la ciencia, al menos los científicos antiguos. Yo nunca en la carrera científica nunca había visto algo tan farandulesco como lo que se está dando ahora. Entonces se está degradando todo. Esa es la etapa que estamos pasando. Pero esto, cuando llega a un máximo, ya se derrumba todo. Viene una crisis y después viene lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que ya el conocimiento va a empezar a desplazar la especulación y va a empezar a desplazar y va a derrumbar las doctrinas. Las doctrinas tienen fecha de caducidad. Las doctrinas van a morir porque las doctrinas están basadas en nada, en ninguna cosa. Las doctrinas no van a permanecer. Y la gente va a empezar a exigir la verdad. La gente va a empezar a exigir la verdad y ya la está exigiendo. Y cada vez va a ser más exigente en eso. Entonces ya un político no va a poder estar basado tanto en mística y donde están las cocinas más grandes, donde está la pudrición más grande, donde se cocina todo, son los partidos políticos. Que todo eso no tiene ningún otro fin que mantener el poder. Porque ellos ni siquiera, a lo mejor, yo creo que ni siquiera están muy preocupados de sus propios principios, porque ellos defienden sus principios hasta que no se toca el poder de ellos. Para ellos es más importante el poder. Y si tienen que transar los principios, lo transan los principios. De hecho, tampoco les interesa, es evidente que les interesa más el mantener el poder que el bienestar de los ciudadanos. O sea, eso nunca ha estado, eso es lo que dicen ellos continuamente. Lo dicen y lo dicen y lo dicen y lo repiten porque nadie les cree eso.
porque dicen una cosa y hacen otra. Dicen una cosa y hacen otra. Es como los religiosos, dicen una cosa y hacen otra. Entonces, esas instituciones que están basadas en especulación se van a derrumbar. Tanto la... Y que desgraciadamente nosotros hemos sido gobernados siempre por la especulación. Pasamos de un oscurantismo salvaje, donde se censuraba todo, se censuraba la misma Biblia. ¿Cómo iba a haber cristianismo si la Biblia estaba bajo 4 llaves censurada? Es una basura. Ellos robaban, envenenaban a la gente, fue un desastre total. Y llegamos al oscurantismo y seguimos con especuladores, porque las ciencias políticas se transformaron en verdaderas religiones. Y se transformaron en religiones para abusar del poder, como lo hacían las instituciones religiosas en la época del oscurantismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos que crear fórmulas para que los matones no lleguen al poder, porque esos son los corruptos, los que llegan a través del matonaje, de gritar más, de patalear más. Los violentos, esos se toman el poder siempre. Entonces, nosotros tenemos que tener cortapisas y cuidado para exigir, sobre todo en la parte más importante. Fíjese que la gran manzana de Corlaet, el supermercado Corlaet tenía panadería, y es uno de los pocos supermercados que me causó curiosidad, porque a los panaderos que se contrataban los entrevistaba un psicólogo. Le hacían un análisis psicológico antes de contratar a los panaderos. Y para contratar a un panadero, les hacen examen psicológico. Y para elegir a un presidente, no se hace ni siquiera un examen psicológico. Y después los organismos internacionales se tratan de quebrarse la cabeza y no se les ocurre nada para solucionar el problema de la dictadura, de la atropello de los derechos humanos. Entonces, ¿qué tienen en la cabeza? Tiene que haber una acreditación. Una acreditación de todo el pasado, porque tiene que ser público, porque un personaje público tiene una función más pública que cualquiera presidente, y tiene que tener exámenes médicos y también tiene que tener un examen psicológico para saber su salud mental, porque hemos sido gobernados por una cantidad de psicópatas y forajidos. Cualquier bicho raro ha llegado a la política. Entonces, eso es responsabilidad de organismos internacionales. Debería haber una acreditación para que la gente exija esa acreditación, que esté acreditado de que tal candidato a la presidencia esté en regla con todo, para que también después no se farandulice las campañas políticas, porque las campañas políticas después empiezan a hablar sobre la vida privada de ellos, las cosas ocultas, y no se habla sobre los temas país. Entonces, toda una chacra esta cuestión. Pero que parte porque los organismos internacionales han sido un desastre también en todos los ámbitos. Los organismos internacionales se preocupan de los derechos humanos de los puros delincuentes, y todavía no han cambiado eso. Eso tienen que cambiarlo. Acá en Chile hemos sido perjudicados tremendamente con todas las operaciones que ha hecho los supuestos expertos de los organismos internacionales, sobre todo los derechos humanos, parciales. Y no se pierde la igualdad en eso. Entonces, espero que la ciencia retome el camino que tenía, y que la política vuelva a ser una ciencia. Hay que recuperar la ciencia primero para que la política vuelva a ser una ciencia. Y que todo esté fundamentado en el conocimiento y no en tantas especulaciones. Valores, virtudes y conocimiento, eso es lo que necesitamos. Y Jesús tenía una fórmula que yo creo que es la correcta. Y también parece que el tiempo la ha ido demostrando. No sé cuánto tiempo tendrá que pasar para que terminemos de convencernos de que los sistemas no son los que sirven. En la política están usando sistemas basados en puras especulaciones, y los sistemas no. Es el hombre el que tiene que cambiar. El hombre cambia a través del conocimiento. Si el hombre cambia a través del conocimiento, cualquier sistema funciona, da lo mismo el sistema. El problema es que mientras el hombre sea corrupto, no hay sistema que pueda solucionar eso, la corrupción. Entonces hay que cambiar
al hombre. Y Jesús sí ha cambiado al hombre y todavía se demuestra, a pesar de la corrupción de las instituciones religiosas, de lo de que ellos se dedican a puros beneficios económicos y todas esas cosas. eh, el Evangelio ha seguido siendo beneficioso. De hecho, ha tenido muchos logros en la rehabilitación de muchas, de miles y miles de personas. Entonces, sí, sí funciona. Y personas que han cambiado completamente, cambian desde lo profundo. E incluso yo diría más que la psicología ayuda a las personas que quieren salir del problema, ya sea porque los mandan o porque se dan cuenta que tienen un problema y que no quieren seguirlo teniendo. Pero cuando tratan de engañar a alguien o algo, eh, bueno, Jesús tenía herramientas que no tiene la psicología para, para pillar a los engañadores. Y también falta para no ser manipulados, por ejemplo, usar la geografía de la realidad, que es como se empieza a llamar esta saga ahora, primera saga que hago, que se llama Geografía de la Realidad. Así que se la voy a, ahora la voy a subir para ver qué le parece a los emanadores. Geografía de la realidad. La ruta de las leyes universales. Eso es lo que vamos a empezar a ver.